Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuántos de nosotros, si hiciéramos ahora, me encantan las encuestas serias, pero si hiciéramos ahora una encuesta en la calle, bajando por nuestra escalera a las personas que pasan, ¿cuántos conocen de verdad lo que es la eutanasia? Y si es lo mismo que los cuidados paliativos. Por ejemplo, hacerle esta pregunta a las personas para ver qué tanto de conocimiento tenemos en temas gravísimos que están ahora mismo pues en la palestra en nuestros países, y muchas veces los políticos están tomando decisiones al margen de la población, de los que estamos más interesados, que somos todos los ciudadanos. Hoy tenemos el gozo de volver a invitar al al profesor y todo lo que farmacéutico y doctor Julio Tudela, director del Máster Universitario en Bioética de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, y también director del Instituto de Ciencias de la Vida de esta misma universidad. Le quiero dar las gracias porque sé que ha sido, una cosa grande poder conseguir estas entrevistas, y creo que pues la audiencia de Nuestra Señora del Encuentro lo agradece mucho, porque hablemos con propiedad, con personas profesionales que saben lo que traen entre manos. O sea que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hoy queremos tratar, como lo acabo de anunciar, el tema de la eutanasia, que también nos quieren presentar como un progreso. Un progreso, el permitir o el facilitar, el liberalizar la práctica de la eutanasia. Lógicamente, como buenos filósofos, vamos a preguntarle a don Julio Tudela qué es la eutanasia y si realmente es un acto médico, ambas cosas. Muy bien, la palabra eutanasia significa más o menos bien morir bien. Por lo tanto, ya es un término eufemístico. Dicho así, la eutanasia es una cosa buena, morir bien. ¿Quién no quiere morir bien? Pero en realidad la eutanasia lo que oculta es provocar la muerte artificialmente al que la solicita, Es decir, no es morir bien ser matado, no es morir bien matarse, que es otra modalidad de eutanasia, que es el suicidio asistido. Por lo tanto, ya el nombre encierra un equívoco. No es morir bien. Eutanasia es provocar deliberadamente la muerte de alguien que lo solicita, en algunos casos sin solicitarlo, para pretendidamente evitarle sufrimientos al final de su vida. Esa es la manera de definir la eutanasia. Y la pregunta ¿es un acto médico? Radicalmente no. Los actos médicos se dirigen a preservar la vida, a mejorar la salud o, si no se puede mejorar, a paliar los síntomas de las enfermedades que no podemos curar. Es decir, la medicina se estructura como una ciencia que defiende la vida y que trata de mejorar el nivel de salud de las personas, cuando puede. Pero nunca, es exactamente lo que trata de evitar, se dirige a provocar la muerte de los pacientes. Esto lo hacen los verdugos, no los médicos. Así que enclavar la eutanasia dentro del ámbito de actuación de la medicina es como decir que pertenece al mundo del tenis el hecho de cazar ballenas. No tiene absolutamente nada que ver. Yo diría otra cosa, es verdaderamente contrario al espíritu de la medicina. Bueno, usted es farmacéutico. No sé si los farmacéuticos también hacen como los médicos el juramento hipocrático, que creo recordar por otras entrevistas que es un antiquísimo y que consiste pues en jurar cuidar la vida. Yo no sé si lo siguen haciendo y pues y en este caso si un médico ha hecho ese juramento, o sea, dedicarse a cuidar las vidas, no sé si a la hora de que le pidan matar a un paciente mediante la eutanasia con palabras bonitas, pues se puede y se debe oponer.
El juramento hipocrático, que efectivamente existe, es antiquísimo, más de 2000 años. Este juramento es hoy un formalismo. Todo el mundo lo debe conocer, los médicos lo conocen cuando terminan su carrera, pero en realidad no se hace un juramento como tal. Ya digo, esto se ha reducido a un formalismo. ¿Por qué? Pues porque ha sido superado en algunas cosas y porque, desgraciadamente, si los médicos jurasen, es decir, fueran absolutamente fieles a lo que el juramento hipocrático dice, nunca, bajo ninguna circunstancia, atentarían contra la vida de sus pacientes. Esto es algo que el juramento hipocrático dice muy claro. El juramento hipocrático dice que un médico nunca debe actuar en contra de su paciente para producirle un daño, y mucho menos para quitarle la vida. Sabemos que hoy está encima de la mesa el tema de la eutanasia, pero el tema del aborto, que lleva entre nosotros ya mucho tiempo y es practicado por médicos, es una violación exactamente igual del juramento hipocrático. Por lo tanto, desgraciadamente, no está en la conciencia de todos los médicos, sí de algunos de ellos, el espíritu de este juramento que ponía en el centro de las cosas el respeto a la vida del hombre. Vayamos un poquito más a fondo. Cuando un paciente, que de esto se trata, de personas con nombre y apellido, con cara, no son números, cuando un paciente, que puede ser tú o yo, amigo oyente, expresa en un momento de dolor que quiere morir, en realidad, ¿qué está queriendo decir? Bien, la experiencia de la atención paliativa y de los especialistas que se dedican a atención paliativa es unánime. Cuando un paciente pide morir, lo que pide en realidad es no sufrir. Es el miedo al sufrimiento lo que empuja a algunos pacientes a pedir la muerte. Si a estos pacientes se les ayuda a sobrellevar su enfermedad, su vejez, su proceso terminal, en ausencia de dolor o controlando estos síntomas que denominamos síntomas refractarios, son síntomas de difícil control. Si a estos pacientes se les ayuda a sobrellevar esta etapa de la enfermedad, controlando estos síntomas, la inmensa mayoría, más del 90% de ellos, abandonan radicalmente su petición de eutanasia. Por lo tanto, cuando aparece lo que denominamos en medicina el deseo anticipado de muerte en los pacientes que solicitan la eutanasia, cuando aparece este deseo, en realidad tenemos a alguien que está pidiéndonos: ayúdeme a no sufrir, no quiero sufrir. Hoy en día la medicina dispone de recursos suficientes para controlar el sufrimiento de estos pacientes sin provocarles la muerte. Provocar la muerte es un fracaso absoluto, estrepitoso de la medicina, que, no haciendo uso de los medios disponibles para controlar el sufrimiento, decide terminar con sus pacientes. Así que matar a un paciente que pide la eutanasia es desoír su verdadero deseo, que es: ayúdenme a no sufrir. Ha nombrado usted los cuidados paliativos y nos gustaría que nos explicase bien en qué consisten, todo lo que abarcan. Los cuidados paliativos, que es algo que está todavía por implementar en buena medida en todos los países, especialmente en el nuestro, son todo tipo de cuidados que se proporcionan a un paciente al cual no podemos curar y que sufre por su degeneración o por su enfermedad. Es decir, cuando la medicina no es capaz de restablecer la salud de un paciente porque sufre un proceso degenerativo por su vejez o una enfermedad incurable, y esta enfermedad o este proceso conllevan sufrimiento para el paciente, la medicina, que reconoce no poder curarlo, sí tiene medios para paliar sus síntomas. Es decir, no te puedo curar, pero puedo controlar tu dolor, puedo controlar tus síntomas psicológicos, puedo controlar tu dificultad para respirar, puedo controlar muchos de los síntomas que te hacen sufrir en tu proceso. Esto no implica que te vaya a curar, pero implica que te voy a ayudar a vivir esta etapa de la vida con un cierto confort. Estos cuidados no se refieren solo a la atención médica y control de los síntomas, sino que incluyen también la atención psicológica, situaciones de desesperación, depresión,
angustia, ansiedad, estrés que padecen estos pacientes deben ser atendidos por especialistas en su ámbito psicológico. Y también incluyen, por último, la dimensión espiritual, es decir, el problema del sentido del sufrimiento y del sentido de sus vidas al final de su proceso. Es muy importante también ayudarles a encontrarlo. Pacientes que tras recibir estos cuidados paliativos en el final de su vida, pacientes que habían pedido la eutanasia y que se les han dado cuidados paliativos de calidad, han manifestado algunos de ellos, yo tengo algunos testimonios directos, han manifestado algunos de ellos, estos últimos años en los que he recibido estos cuidados han sido los mejores años de mi vida. Y yo estaba pidiendo la eutanasia, porque gracias a esta atención que he recibido, yo he podido reconciliarme con mi hijo, he podido resolver cosas que yo tenía pendientes en mi vida. La etapa final de las personas es muy importante. Entonces, ayudar a las personas, también con esta asistencia espiritual, a vivir bien, dignamente. Esta es la dignidad, ¿eh? La dignidad no es matar, la dignidad es acompañar en la vida a estos pacientes. Esto es lo que forma parte de los cuidados paliativos de calidad. Bueno, he oído esto, que muchos de nosotros ya conocíamos y que, por cierto, es un trabajo admirable el que se realiza en los equipos de cuidados paliativos. Bueno, yo creo que, amigos oyentes, les invitamos a escribirnos para decir si efectivamente la solución que yo desearía en un caso así, que no todas las enfermedades y no todos los procesos degenerativos llevan a una situación de desesperación, que también esto es como, yo diría, como pintarlo más negro de lo que es, sino que aquellas situaciones en que el enfermo sí está en ese peligro de sufrir más de lo que puede, o más de... En realidad, si yo, por ejemplo, o usted, amigo, viéramos por el diagnóstico que nos están facilitando los médicos, que tenemos probabilidades, pues eso, de una muerte por ahogo, cosas así, pues diríamos, yo lo que quiero es recibir cuidados paliativos, que me ayuden, no que me maten. Pero claro, la pregunta es, ¿resultan muy caros estos cuidados paliativos? ¿Todo el mundo tiene derecho a ellos? ¿Cómo es la situación? Bien, hay una cosa que hay que puntualizar respecto a la pregunta anterior y lo que usted está comentando ahora. Los cuidados paliativos no hay que esperar a proporcionarlos al final de una enfermedad, cuando la situación es agónica, cuando la persona empieza a ahogarse. No, los cuidados paliativos se pueden empezar a aplicar desde el momento que conocemos que una enfermedad no tiene cura. Y eso puede ser que la persona tenga un cierto confort, pero aplicarlos pronto significa que vamos a mejorar mucho su evolución y vamos a evitarle sufrimientos que son innecesarios. Por lo tanto, los cuidados paliativos, en primero, deben aplicarse no al final de un proceso, sino cuando comienza este proceso. Primera cosa. Segunda cosa, los cuidados paliativos no se limitan al paciente que sufre. Es muy importante, en los cuidados paliativos de calidad, saber que sus destinatarios son también los cuidadores, el entorno del paciente. Tantas veces las enfermedades degenerativas no provocan sufrimiento solo al que sufre, sino también a aquellos que lo acompañan. Por lo tanto, ellos son también destinatarios de los cuidados paliativos. Y su pregunta actual, ¿son caros? Muy caros, como todo lo que vale la pena. Los cuidados paliativos implican a profesionales de muchas áreas, son multidisciplinares, muchas veces son años de seguimiento de los pacientes. Desde luego, si los comparamos con la eutanasia, que puede costar 50 o 60 euros, son mucho más caros. Pero es que la dignidad humana requiere este tipo de cuidados, no los baratos. Así que detrás de muchas peticiones de eutanasia, también detrás de muchos estados que legalizan la eutanasia, detrás de muchos movimientos que promueven la eutanasia, hay también un interés economicista. Si hay algo en lo que vale la pena gastar el dinero, es en preservar la dignidad, la salud y el bienestar de las personas. Claro. Entiendo que si sale caro es porque no es por unas medicinas muy complicadas, sino porque tiene que haber un equipo de personas pues que están cuidando de estos enfermos, muchas veces a domicilio, que los van a visitar, que yo lo sé porque una compañera de nuestra comunidad pues los recibió, ¿verdad? Entonces, me parece que es más el costo humano, ¿o estoy equivocada en esto? Es así, son ambos, ¿eh? El costo humano, desde luego, es el capítulo mayor. Es decir, hace falta un equipo pluridisciplinar que siga al paciente
si hacemos bien los cuidados paliativos durante tiempo. Esto cuesta dinero, claro que sí, ¿eh? Pero esto es a lo que hay que dedicar el dinero y no a otras cosas a lo que lo estamos dedicando que no ayudan a las personas. Por lo tanto, habría que desviar partidas económicas que se están dedicando para fines que verdaderamente no contribuyen a la dignidad humana y invertirlas en esto. Hoy en día, solamente 1 de cada 3 pacientes en España que necesita estos cuidados los está recibiendo. Solo 1 de cada 3. Casi 80.000 pacientes al año mueren en España con dolor, pudiéndoles aliviar este dolor. Y mueren con dolor porque no se dedican a ellos los recursos de los cuales se dispone, pero que están mal gestionados. Por tanto, este drama que hace que cunda entre muchos ciudadanos la petición de la eutanasia como una medida desesperada, este drama es el que es urgente resolver. Tratar de llegar a estos 2/3 de las personas que sufren y que necesitan la atención paliativa, y facilitarles, habilitar los recursos necesarios para llegar a ellos. Esto es lo más importante que tenemos que decir. Usted ya adelantó un poquito, quizás como farmacéutico además, mucho más, ¿no? La respuesta a una inquietud que tenemos. Pero para que lo pueda explicar a fondo, el argumento de los que están a favor de la eutanasia, muchas veces desde una ideología, como usted ha dicho, o de intereses pues economicistas, está claro que el Estado, entre comillas, ahorrará. Es mucho más barato matar a una persona que cuidarla. ¿No les parece? Pero eso no quiere decir que sea mejor. Entonces, el argumento suele ser que así vamos a evitarle sufrimientos insoportables a una persona. Pero claro, no es verdad. Cualquiera de nosotros, amigos, que hemos estado hospitalizados, operados en algún momento, sobre todo en algunos países, también les invitamos a que compartan sus experiencias, que nos escriban. No existen, doctor, actualmente medios suficientes para aliviar los altos niveles de dolor sin necesidad de matar a la persona. Es verdad que en algún momento habrá que recurrir pues a la morfina o a opiáceos, pero que van a restringir el nivel de conciencia, refleja, o sea que la persona pues no va a estar tan consciente. Bueno, pero hay momentos en que hace falta esto. ¿Es correcto decir que hoy existen los medios? Es correcto, existen y pueden aplicarse. Y no son caros. No es lo más caro de la atención paliativa, como decíamos antes. Hoy en día, los avances de la medicina permiten controlar razonablemente bien los síntomas refractarios. Y esta atención, esta sedación, que se llama así, esta sedación puede ser una sedación definitiva o no, puede ser una sedación temporal. Uh-huh. Es decir, el control de los síntomas refractarios a veces hace necesario el recurso a la sedación. La sedación, como usted ha dicho muy bien, implica una pérdida de consciencia, pero esta pérdida de consciencia puede ser transitoria o definitiva, no siempre ha de ser definitiva. Desde luego, ayuda a controlar estos síntomas refractarios, fundamentalmente la disnea, que es de sensación de ahogo, el dolor y las psicosis, los problemas psiquiátricos que acompañan a veces a estos pacientes. Se pueden controlar. El recurso a la eutanasia, como he dicho antes, no es más que un fracaso de la medicina que no aplica los medios que podría aplicar. Es una mala aplicación de los recursos médicos a los pacientes que lo necesitan. El recurso a la sedación es un recurso opcional de la atención paliativa. Hay gente que entiende que los cuidados paliativos son solo la sedación. Para nada. La sedación es el recurso final, cuando ya no somos capaces de controlar estos síntomas refractarios. Pero la atención paliativa incluye otros muchos medios de intervención que contribuyen a mejorar mucho la salud, el confort y el bienestar de los pacientes en sus enfermedades incurables. Sigamos más a fondo. La vida, nuestra vida, de cada uno de los que estamos oyendo este programa, participando en él, la hemos recibido. No lo hemos decidido, lo hemos decidido vivir. La hemos recibido como un don. Entonces, claro, una pregunta de sentido común es si tenemos derecho
a quitarnos esa vida que no nos hemos dado a nosotros mismos. Claro. De aquí surge el problema de la autonomía de las personas. ¿Hasta dónde podemos tomar decisiones autónomas y cuáles son verdaderamente nuestras decisiones autónomas? Este es un problema que está detrás de estos conflictos bioéticos que hoy nos asedian. No solo la eutanasia, también el aborto. Cuando hablábamos en otra ocasión del aborto, decíamos, bueno, está el derecho de la madre a tomar sus decisiones, pero ¿hasta dónde llega ese derecho? ¿Es ilimitado o está limitado por el derecho de otros, en este caso de su hijo? Y aquí tenemos el problema con la eutanasia. ¿La persona tiene derecho a elegir cuándo morir o no? Y con la aprobación de las leyes de eutanasia podemos encontrarnos en un hospital con la siguiente paradoja. En una sala de cuidados intensivos tenemos a un paciente que se acaba de tomar un tubo entero de somníferos porque quiere suicidarse. Los médicos que han detectado un intento de suicidio están trabajando con él en cuidados intensivos para intentar salvarle la vida en un proceso difícil que trata de revertir el efecto de estos hipnóticos, el efecto tóxico de estos hipnóticos para que finalmente no puedan terminar con su vida. Y dedican a ello muchos esfuerzos, en contra de la voluntad del paciente, que lo que quería era suicidarse. Correcto. Sin embargo, en la sala contigua tenemos a otro paciente que ha decidido elegir que le maten. Y no solamente los médicos no están intentando evitar que este paciente muera, sino que le están aplicando los medios para provocarle la muerte. Estas dos situaciones paradójicas hoy son posibles con la misma ley en la mano, con el mismo contexto legislativo. Por un lado defendemos la vida y tratamos de que la gente no se suicide, pero por otro lado dejamos que la gente pida la muerte y se la suministramos nosotros. Esta locura, porque esto es una locura, es posible porque hemos minado los fundamentos éticos y morales que deben sustentar nuestra sociedad y, mucho más grave, deben sustentar el ejercicio de la medicina. Por lo tanto, tratar de defender la eutanasia apelando al derecho a que alguien pueda quitarse la vida es otorgar a la autonomía del paciente un campo de actuación que excede precisamente su propio bien. Nadie justifica que alguien se dañe a sí mismo. Es decir, cuando una persona se autolesiona, todos entendemos que tiene un problema y que hemos de ayudarle, porque autolesionarse, hacerse daño a uno mismo, es un síntoma de que algo no funciona. Cuando alguien pide, apelando a su derecho de autonomía, que se le quite la vida, tiene un problema. Esta persona tiene un problema y lo que está pidiendo es ser ayudado. La autonomía personal no nos concede derecho a terminar con nuestra vida ni con la vida de otros, porque la vida humana es un don en sí mismo que hemos recibido gratis y que no nos afecta solo a nosotros, sino que la vida humana es un bien que tenemos nosotros, pero que también es de los otros. Por lo tanto, provocarse la muerte no es hacernos solo daño a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean. Queremos agradecer muchísimo a don Julio Tudela la claridad de sus respuestas, que, repito, vale la pena leerlas detenidamente, reflexionarlas. Son temas serios, temas vitales, ¿verdad? El que más, Y animaría a los oyentes que lo desean, pues a pedir el texto de esta entrevista. Si lo desean, vamos a procurar ofrecerlo como para que lo puedan descargar, en ese caso, en la web nsradio.com. ¿Cuál es, doctor, la importancia de la familia a la hora de que un paciente terminal, atención, no se sienta como una carga? Porque a nadie de nosotros le gusta sentirse como una carga. Claro. Y entonces, claro, pues si todo el mundo me hace sentir que estoy complicando la vida a la familia, que estoy costando muy caro, que no puedo hacer nada por ayudar a nadie, pues me están obligando a quererme morir y a querer que me maten, ¿no es así? Así es. La familia es el entorno privilegiado para envejecer, para sufrir la enfermedad y para morir. Es el entorno privilegiado, no siempre está disponible. No todo el mundo, desgraciadamente, tiene una familia alrededor que cuide de él. Cuando la familia no existe, habrá que habilitar otros entornos, pero otros entornos que traten de procurar lo que la familia aporta. ¿Qué es lo que caracteriza al cuidado en el seno de la familia?
fundamentalmente lo que caracteriza a los cuidados que se proporcionan dentro de la familia, si se hacen bien, es el entorno afectivo, es la gratuidad del cuidado y es la incondicionalidad. Es decir, la familia actúa de manera gratuita, así lo ha hecho siempre con cada uno de nosotros, sin pedirnos nada a cambio. Y la familia es el seno donde somos aceptados, queridos, educados, corregidos, acompañados, consolados. La familia es el lugar preeminente, no es el único, es verdad. Y en algunos casos esta familia no existe o no está dispuesta a proporcionar este cuidado y habrá que buscar alternativas. Pero lo ideal sería que las alternativas que se ofrecen a los pacientes que sufren se parecieran lo máximo posible a un entorno familiar. Claro, el lugar de los cuidados paliativos, así es. Hemos entrevistado en otras ocasiones a especialistas de esta rama que sí es medicina. Cuidar al enfermo terminal, si no lo puedo curar, cuidarlo con toda dedicación y en todos los ámbitos que necesita, con la ayuda de la familia. Son equipos realmente muy humanos, muy necesarios, y desde este programa pues deseamos muchísimo hacer todo lo posible para que estos cuidados paliativos lleguen a toda la población. Y también esto es una cuestión de voluntariado, ¿eh? Nos podemos ofrecer, claro que sí, a ayudar a las personas, a los enfermos graves o no graves, a los niños en los hospitales. Esto no es nada nuevo, esto hace siglos que existe, ¿no? Pues este voluntariado para acompañar y mostrar pues nuestro amor y respeto a toda persona que sufre. Muchas gracias al doctor Julio Tudela, que desde la Universidad de Valencia, como especialista, nos ha acompañado. Lo volveremos a invitar porque han quedado aún temas por resolver. Gracias. Muchas gracias.